Ahí estamos entonces. De nuevo, buenos días a todos, los que estén viendo este video y los que estamos ahorita en la clase. El día de hoy vamos a comenzar con la semana 1 de la clase de Ciencias Naturales para noveno grado. Como tema general, son los seres microscópicos, esos seres que no podemos ver a simple vista. Y como subtema, entonces, tenemos que ver con qué instrumentos nosotros podemos ver esos seres microscópicos, que reciben el nombre de microscopio. Vamos a ver también cómo o cuáles son los seres microscópicos y cómo se clasifican. Y dentro de esa clasificación vamos a ver lo que son los virus, el reino Monera, el reino protista y también alguna parte del reino fungi. Que pues estos tres reinos creo que los recordamos un poco de la escuela y de, y de cursos anteriores también. De nuevo, pido disculpas por el ruido, por si me escuchan. Bueno, hace, digamos que unos 3.500 años aparece el agua y con ella decimos nosotros que se originan los primeros organismos vivientes. Pero, ¿de qué manera o qué cualidades tiene el agua que permitan que se haya producido la vida? Pues, bueno, primero tenemos que explicar cuál es la fórmula o cómo nosotros sabemos que es agua, y es que la fórmula del agua, químicamente hablando, es H2O. Me imagino que muchos la han escuchado, ¿verdad? Pues por procesos que nosotros hasta esta altura conocemos como ciclo del agua, es que comienza la fase de crear una atmósfera, y en el momento de crear esa atmósfera, comienza entonces a originarse lo que conocemos como vida. Pero ¿de qué manera? ¿De qué vida estamos hablando? Pues esta vida recibe el nombre de arqueobacterias, que son organismos procariotes. Es decir, procariotes significa que son células que no tienen un núcleo definido, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es una estructura de una célula procariota, por decirlo así, en general. Miramos que tiene cápsula, tiene materiales genéticos, y una característica de estas arqueobacterias es que tenían la posibilidad de sobrevivir por sí mismos en el ambiente, en el agua, y pues de allí ciertos procesos evolutivos de adaptaciones, estas células fueron evolucionando y entonces comenzaron a aparecer lo que conocemos como las primeras algas unicelulares, ¿sí? Que son estas que tenemos aquí en la imagen. ¿Cuáles eran las características de estas algas, de estos organismos? Que tenían la capacidad de hacer fotosíntesis. Y vamos a ver si recuerdan y me explican qué era la fotosíntesis. ¿Alguien? ¿O no? ¿O si me están escuchando? Sí. Bueno, yo tengo entendido de que la fotosíntesis es el proceso donde las plantas pueden crecer. Correcto, sí, exactamente. Es decir, la fotosíntesis es el proceso por donde las plantas adquieren sus alimentos para poder desarrollar todas sus actividades, y una de ellas es crecer, ¿sí? Pero además del crecimiento, las plantas desechan un compuesto químico que es el que nosotros utilizamos para poder respirar. Entonces, con estas primeras algas unicelulares microscópicas, comienza entonces el proceso de fotosíntesis, y con ello comienza la producción de oxígeno. Y ese oxígeno se va para la atmósfera, y en la atmósfera entonces ya se puede convertir en un planeta en el cual puedan existir otros seres y se produzca la vida.
Bueno, luego de 1500 millones de años después de que aparecen las células procariotas y las algas unicelulares, aparecen las células eucariotas. Eucariotas o las células eucariotas son aquellas que tienen un núcleo definido. Entonces, de esta manera, al tener ya un núcleo definido, entonces presentan nuevas adaptaciones, aparecen los primeros organismos pluricelulares, es decir, que están formados por un conjunto de células. Consigo entonces aparecen los primeros animales marinos y con el fin ya de todo el proceso que actualmente conocemos, aparecen los animales más complejos y con un mayor número de adaptaciones. Y aquí es donde les tengo una pregunta: ¿qué animal es tan complejo que sea pluricelular y que tenga o que presente muchas adaptaciones a su ambiente? La tortuga, Ah, muy bien, la tortuga. ¿Qué otro? el camaleón podría ser. El camaleón, va, sí, es correcto. ¿Será ¿Y los que...? seres humanos? Muy bien, a ese punto que llega, correcto. Los seres humanos, que, bueno, nuestras concepciones, pues, no... Es como hablar de evolución, quiero que entiendan, lo toman como un tabú, pero visto desde las ciencias naturales, el ser humano es el tipo de animal que más adaptaciones ha tenido a su ambiente, ¿sí? Porque un ser humano puede irse a vivir a los polos y puede adaptarse. Un ser humano puede vivir en el desierto y puede adaptarse. Un ser humano puede vivir en una isla solo y puede adaptarse. En el mar, pues lo dudo porque no somos animales marinos, creo que esa sería nuestra deficiencia. Podemos vivir, por ejemplo, en Australia, en España y en cualquier parte de todo el mundo. Entonces nosotros decimos que somos los seres más complejos y con mayor número de adaptaciones. Entonces, aquí todas estas imágenes que tienen ustedes abajo son las células eucariotas, es decir, que tienen núcleo definido. Tenemos la clásica célula animal, tenemos la clásica célula vegetal, tenemos esta célula que se conoce como coanocito. Este conjunto, estos coanocitos son los que forman las esponjas. Las esponjas, chicos, son los primeros organismos, taxonómicamente hablando, es decir, más antiguos que conocemos, ¿sí? Porque está formado por estos coanocitos y cada una de estas células cumple su función específica. Por cada célula se alimenta, cada célula se reproduce. Por esa razón es que existen una gran variedad de esponjas en el mar. Luego tenemos en la siguiente imagen, en la última, lo que es la imagen de una célula llamada nidocito. Estos nidocitos los vamos a encontrar en la célula, en los animales como las medusas. Entonces, aquí es donde vemos un tipo de adaptación. Por ejemplo, de los coanocitos se supone que aparecen lo que son las primeras medusas. ¿Sí? ¿Por qué? Si ustedes se fijan, esta célula, al estar incrustada en el tejido es decir, en la piel de la medusa, por decirlo así, presenta una adaptación muy curiosa, y es que cuando siente contacto con algún objeto, esta célula dispara un arpón y en la punta hay una púa, y entonces por esa razón dicen que cuando uno va al mar y por pura casualidad alguna medusa se llega a topar con un humano, como que sienten como un choque eléctrico, pero no exactamente es un choque eléctrico, sino esas puitas, esas púas que están dentro de la célula y que al sentir contacto con algo, las disparan automáticamente. Entonces, allí comienza entonces la inflamación, se pone rojo y consideramos de que fue un choque eléctrico, pero no fue así. Entonces, ya hablando un poco de historia, pasamos entonces al instrumento que nos permite a nosotros ver los seres microscópicos, que fue el que permitió que pudiésemos ver esas células, esas algas, unicelulares, esas que tienen clorofila, ¿verdad? Y entonces vamos a ver lo que son las partes más importantes del microscopio.
Primero vamos a comenzar del brazo. El brazo, no sé si ustedes miran el mouse, ¿sí, verdad? Sí, bueno, el brazo es de donde se tiene que sujetar el microscopio, ¿sí? Junto con la base, que es donde está todo el microscopio, es decir, es donde donde están puestas todas las partes del microscopio. Luego tenemos el ocular. ¿Por qué es ocular? Ocular viene de ojo. Es donde se coloca el ojo para poder observar. Luego tenemos el tubo. En este tubo es donde se encuentran que permite tener una visión directa o una visión dirigida hacia el objetivo. Luego tenemos el revólver. El revólver es el que permite cambiar el tipo de imagen que nosotros queremos. Si queremos verlo muy de cerca, si queremos verlo cerca o lo queremos ver un poco lejos o de vista general. Luego tenemos los objetivos. El objetivo son los lentes que nos permiten a nosotros tener un aumento de la imagen o de lo que nosotros queremos ver. Luego tenemos lo que es la platina, que en la platina es donde se coloca la muestra, lo que nosotros queremos observar. Las pinzas son las que sujetan la muestra. Luego tenemos el condensador. El condensador es el que regula la entrada de luz, porque este es un microscopio eléctrico. Entonces se puede regular qué cantidad de luz nosotros queremos con la que queremos observar nuestra muestra. Luego tenemos lo que es el tornillo macrométrico y el tornillo micrométrico, que permiten aclarar la imagen, afinir la imagen, ya que cabe destacar que no todos tenemos la misma imagen. Quizá unos lo vean más borroso, unos lo vean más nítido, unos no pueden aclarar o definir muy bien la imagen, y entonces el tornillo macrométrico y el micrométrico se encargan de ello. Entonces, con este instrumento nosotros podemos observar muchas cosas microscópicas, muchas cosas que no podemos verlas a simple vista. Si hubiésemos estado de manera presencial, hubiésemos ido al laboratorio y hubiésemos visto lo que es un microscopio y hubiésemos enumerado las partes, pero estamos aquí viéndolas de esta manera y de manera breve. Existen varios tipos de microscopios. Existe el microscopio monocular y existe el microscopio binocular. El monocular son los que tienen únicamente un lente, es decir, que usted solo con un ojo puede ver la muestra, lo que usted quiere observar. Y los binoculares tiene dos lentes oculares y por ende es uno para cada ojo, ¿sí? Entonces con los dos ojos usted puede ver la muestra o lo que usted quiera observar. Aquí tenemos una imagen de un microscopio antiguo, lo que desde el 1800, creo que fue cuando se comenzó, desde el 1700, a querer observar nuestro mundo microscópico, y por ende comenzaron a utilizar, a crear los primeros prototipos de esta herramienta. ¿Y cuál es la única diferencia? Pues que estos no trabajan con electricidad. La luz la reciben del sol, ¿sí? Por medio de un espejito, de ese espejo que tienen acá, y que el científico o el investigador utilizaba y regulaba para ver la cantidad de luz que tenía que entrar. Y entonces aquí tenemos una diferencia. Miren qué diferencia, una imagen creo que este es del virus VIH, del coronavirus no es, pero se parece, pero es del VIH. Tenemos una imagen con un microscopio antiguo y ahora la imagen con un microscopio que le llamamos electrónico, o un microscopio de barrido, que tiene una imagen ultramente hermosísima, más clara. Podemos verlo como en forma de 3D, ¿sí? Ahora bien, los seres microscópicos, como les repito, son aquellos que no podemos ver a simple vista, y por ende hacemos uso del microscopio para poder observarlos y analizarlos. Estos seres microscópicos se clasifican en cuatro, por llamarlos así, en cuatro grandes grupos. Los primeros son los virus. Se llaman virus, o la palabra virus significa veneno, porque mata. Usualmente llegan a dañar
un montón de células que entran al organismo. Y estos virus se pueden encontrar en cualquier lugar que podamos imaginar dentro del planeta Tierra. Son capaces de moverse por sí mismos, pero no son capaces de realizar sus actividades metabólicas, es decir, que no se pueden alimentar ellos mismos, sino que tienen que depender de alguien más. Y estos virus, al entrar en el sistema del organismo, entonces comienzan a infectar a las células vivas. Cuando ya comienzan a infectar las células vivas, estos virus tienden a reproducirse de manera masiva. Por eso, bueno, ahora pongamos como ejemplo el virus del COVID-19, que ataca a las células directamente y que llega a presentar afecciones en la respiración. Pues estos virus se reproducen de manera muy rápida y tienen una, por decirlo, por llamarlo, una estructura muy general. Y aquí la tenemos. Tenemos el genoma. El genoma es como la información genética, es decir, es la información que permite saber que ese es el coronavirus, por ejemplo. Luego tenemos la cápside, que es que protege el genoma. Luego tenemos el citoplasma, luego tenemos la envoltura que protege la cápside, y en las puntas o en las púas usualmente están unos grupos de proteínas. En este caso reciben el nombre de glicoproteína 3 y glicoproteína 1. Estas proteínas son las que permiten que el virus se pueda adherir a otras células, ya sea células humanas, células animales, perdón, o células vegetales, porque también existen virus que afectan también a las plantas. Y aquí tenemos algunas imágenes de algunos virus. Tenemos el poxvirus, que es la que produce la enfermedad de la viruela en el ganado y también en las aves de corral. Si ustedes se fijan, tienen casi la misma estructura. Dentro tiene el genoma y la cápside. Estas puntitas o estos palitos o antenitas, por decirlo, son las proteínas que permiten que ésta se adhiera a otra célula. Tenemos también el virus del herpes simplex, que produce el herpes, y también la varicela. Tenemos también el adenovirus, que infecta aparatos respiratorios y digestivos del ser humano. Y aquí tenemos un virus muy común, que es el virus VIH, que es el que causa la enfermedad del SIDA, ¿sí? El virus de la inmunodeficiencia. ¿Por qué inmunodeficiencia? Porque nuestros glóbulos, nuestros linfocitos, al momento de atacar el virus inyecta información genética de él a las células y las convierte en células con la enfermedad del SIDA, con el virus, y así se va reproduciendo. Y por eso, pero este proceso es lento, es bien tardío, porque si ustedes se fijan o han conocido a personas que han tenido la enfermedad, pues pueden estar hasta 5 años sin tener ningún síntoma, y pum, de repente es que comienza ya a adelgazar, a tener fatiga, pérdida de apetito, entre otros síntomas. El otro grupo de organismos microscópicos es el reino Monera. En este reino pertenecen los organismos procariotes. ¿Se recuerdan cuáles eran los procariotes? ¿Lo recuerdan? ¿Los que tenían núcleo o los que no tenían núcleo? Los que tenían núcleo. Sí. No. Los que no tenían núcleo, sí. No tienen un núcleo verdadero, pero son organismos unicelulares. Algunos forman colonias, es decir, muchas células unicelulares se unen y forman lo que conocemos como hilos. Y aquí tenemos la clasificación del reino Monera. El reino Monera se clasifica en cianobacterias, que son conocidas como algas verdes azules, que se encuentran en lugares húmedos siempre, como lagunas, lagos, piscinas, en corteza de árboles y en troncos secos. Y aquí es donde vengo una pregunta. Por ejemplo, ustedes han ido al río, ¿sí, verdad? Y en el río ustedes se paran en una roca y ustedes se deslizan. Sí. ¿Por qué decimos que es? Por la lana que tienen las piedras.
Correcto, por las lanas. Esas lanas son hilos de cianobacterias, ¿sí? Son, por eso son verdes porque tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis, ¿sí? Pero son algas, sí, es un tipo de algas, pero de algas unicelulares. Luego tenemos también las bacterias verdaderas o eubacterias, que son seres microscópicos unicelulares. Existen en todos los puntos del planeta, desde el aire, el suelo, hasta el fondo de las aguas dulces y saladas, porque tienen una gran capacidad de reproducirse, porque estos se reproducen de una madre, por ejemplo, una sola célula produce otras dos, y luego esas dos crecen y ya están maduras y vuelven a partirse, y a ese proceso se le conoce como mitosis. Luego tenemos, también tenemos la clasificación de estos dos grandes grupos en estos 5 tipos de bacterias. Tenemos los cocos, tienen forma esférica y pueden estar de forma individual, en dos o en cadenas largas. La enfermedad de los cocos pueden producir infecciones en la piel, puede ocasionar problemas en la respiración y también en lo que conocemos como en las meninges, en la parte detrás de la frente. También tenemos lo que son los espirilos, son bacterias en forma de espiral. Estas, si llegasen a estar dentro de nuestro organismo, pueden producir diarrea, diarrea crónica, fiebre y entre otras infecciones comunes. Luego tenemos los bacilos, bacilos porque tienen forma de bastón, y estos también, al igual que los espirilos, al entrar en nuestro organismo pueden producir diarrea, fiebre, tos, entre otros síntomas. También tenemos lo que son los vibriones, que estos se producen cuando los espirales de estos espirilos son cortos. Y aquí tenemos un ejemplo, el vibrión cholerae, que provoca abundante diarrea al estar en nuestro organismo. Y luego tenemos el actinomiceto, que, bueno, no sé en realidad por qué lo incluyeron dentro de las bacterias, porque el actinomiceto es una forma de hongo, ¿sí? Tiene una membrana que lo protege y estos se encuentran en cualquier basura que nosotros coloquemos en la tierra y este lo descompone. Al igual, es decir, no puede estar dentro de nuestro organismo porque puede causar un sinfín de síntomas o de desequilibrios en el cuerpo. Luego tenemos el reino protista. Y el reino protista se encuentran ya los seres unicelulares, pero que tienen núcleos definidos. ¿Cuál es el nombre de las células que tienen los núcleos definidos? Eucariotas. Eucariotas, correcto. Pero a este reino protista o a este conjunto de seres también se les conoce como protozoarios, ¿sí? Y comúnmente viven en el agua. Estos pueden ser autótrofos o heterótrofos. Cuando nos referimos a autótrofos y heterótrofos, nos referimos a la forma en que ellos adquieren sus alimentos. Un organismo autótrofo es aquel que puede producir su propio alimento, y un organismo heterótrofo es aquel que puede producir, que necesita de alguien más o necesita de otros componentes para alimentarse. Y aquí es donde viene una pregunta, va a recibir un premio. Vamos a ver. Ya aquí en la Tierra, el océano del mar, ¿qué organismo es autótrofo? Y deme, por ejemplo, 3 organismos que sean heterótrofos. ¿Alguien? ¿Cómo la pregunta? Aquí, de manera, hablando en la Tierra, diciendo en el agua, en la Tierra, ¿qué organismos pueden ser autótrofos? Y mencione 3 organismos que sean heterótrofos. Vamos a ver. Quien nos responda tiene un premio y se comunica conmigo al final.
Esos autótrofos son los que producen su propio organismo, ¿verdad? No, Su propio alimento. su propio alimento, sí, correcto. No, yo no sé. Vamos. Ah, muy bien, las plantas. Las plantas son autótrofas. Y tres organismos heterótrofos que necesiten de alguien más para alimentarse. Los seres humanos. Ajá, los seres humanos. Serían los animales, porque los animales necesitan uno. Muy bien, los animales en general. Sí. Y los microorganismos, no. Depende, aquí depende de qué microorganismos hablemos. Pero también, sí, sí es válido. Porque recuerde que pueden ser autótrofos o heterótrofos. Ajá. Bueno, ok. Creo que fue Florisbel quien respondió. De ahí me comunico con usted entonces. También hubo otra compañera que me ayudó ahí, yo no sé quién era. ¿Quién fue? Yo creo que fue Kenzie. Sí, sí, Kenzie fue. Entonces, bueno, aquí tenemos unas imágenes de organismos protistas, del que forman parte del reino protista. Bueno, aquí vemos las levaduras, porque las levaduras no van. Aquí está más la imagen. Pero tenemos las algas, tenemos las laurencias, que son un tipo de algas, pero rojas. Tenemos las pandorinas y las glaucocistis y los radiolarios. Ya vimos las características y aquí tenemos pues otras imágenes de organismos del reino protista. Por ejemplo, tenemos lo que son las amebas, carece de forma definida y pueden desplazarse de manera autónoma. Y las amebas pueden ocasionar vómito y diarrea al estar en nuestro organismo. Tenemos los esposoarios. Estos carecen de órganos de locomoción, es decir, que no se pueden mover. Luego tenemos también el ejemplo de los mastigóforos o euglénidos. Tenemos también los ciliados, el Trypanosoma gambiense, que todos son organismos protistas que los podemos encontrar en el agua. Luego tenemos los protistas autótrofos, es decir, que ellos mismos pueden adquirir sus alimentos. Y aquí quiero destacar algo muy importante. Por ejemplo, tenemos los bioluminiscentes, que son una especie de plancton, de organismos microscópicos que tienen una propiedad de producir luz, emiten luz visible en las noches oscuras. Y ya les voy a poner un video de cómo. Y ya para terminar, vamos a hablar del reino fungi. Bueno, el reino fungi es el reino de los hongos. Pueden ser unicelulares y pluricelulares. No realizan fotosíntesis. Por esa razón es que los hongos, aunque parezcan plantas, pero no se consideran como plantas. El reino fungi toma sus nutrientes, o los hongos toman sus nutrientes de los desechos orgánicos, se reproducen por esporas y de forma sexual, tienen una pared celular, es decir, que los recubre, llamada quitina. Por eso es que son como muy esponjosos cuando ustedes tocan un hongo. Y aquí tenemos una imagen de este hongo que al caer una piedra, al caerle agua o cualquier otro objeto, libera sus esporas de esa manera. Como que estuviera, no sé, fumando, me imaginé yo primero, lo primero que me vino a la mente, no sé por qué. Y pues dentro de ese humo van células que, tanto femeninas como masculinas, que en el aire se unen y al caer en el suelo comienza su reproducción, cumpliendo todo este ciclo que nosotros podemos observar hasta formar un cuerpo fructífero joven de un hongo. Y aquí tenemos la forma de un hongo habitual, tenemos las laminillas, tenemos su pie, las esporas. Los hongos tienen raíces y por medio de estas raíces se alimentan. Ahora aquí vamos a hablar de un hongo en especial, que es el que gracias a él existe o podemos comer pan blanco, que es la levadura. También la levadura la podemos encontrar en los vinos y en la cerveza. ¿Qué pasa? ¿Por qué utilizamos un hongo? Porque este hongo, al estar en contacto con azúcares y con agua, liberan un químico llamado dióxido de carbono. Y esto hace de que, por ejemplo, la cerveza
saque mucha espuma cuando usted la pone en el vaso, o que los vinos tengan un sabor como amargo, y que permiten que ocurra este proceso, que cuando usted amasa harina con levadura, bastante, y la deja reposar, por ejemplo, si usted puso 1 libra, rápidamente va a tener 3 libras por la cantidad de gas que se almacena en el gluten, en lo que son las fibras de harina. Y pues aquí tenemos unos datos curiosos. Tenemos lo que son los líquenes, que son la unión entre un hongo y una alga. Esto los podemos encontrar en las ramas de los árboles, creo que los han visto. Y también tenemos lo que son las micórrizas. Son relaciones que hay entre la raíz de una planta y un hongo. El hongo se une a la raíz de la planta y por medio de la planta el hongo adquiere sus nutrientes. Pero no es como que el hongo se aprovecha de la planta, porque por medio del hongo, el hongo sintetiza, por ejemplo, otros químicos que la planta no puede hacerlo, entonces el hongo se las da a la planta, ¿sí? Entonces es como una unión, un trabajo mutuo. Y con esto entonces terminamos lo que es la primera semana. Y pues la asignación que les dije es la de completar todas las preguntas de la semana 1. Creo que va desde la página 11 hasta la página 22, pero solo son preguntas, entonces ustedes las responden y ya saben, cualquier duda me la hacen a mi WhatsApp. Recuerden enviar lo que son las fotografías de la guía ya resueltas a la plataforma de Classroom en la asignación que va a tener el nombre Preguntas de la semana 1, ¿sí? Y entonces esa sería nuestra primera tarea acumulativa. Y yo pues quiero mostrarles unos videos, bueno, que creo que ya solo nos quedan 3 minutos. Profe, Dígame. yo no tengo el libro. ¿Me podría mandar fotografías usted, porfa, del libro de la semana 1? Sí, sí, está bien, yo se lo mando. Me Bueno. escribe a mi WhatsApp y yo se lo envío, con gusto. Ok, Bueno, gracias. miren, por ejemplo, este organismo que dijimos que formaba parte del reino protista, que es bioluminiscente. Todos miren el video. Sí. Sí. Miren qué genial. Y eso, es decir, esa luz que nosotros podemos ver en el agua son organismos, se le conocen como plancton. Y esos organismos tienen la capacidad de producir, no producir, sino es como un reflejo de la luz. Hay una película de un joven que iba en un barco y se pierde por un accidente. No sé si la han visto. Bueno, no sé, les voy a dejar que miren esa película, tal vez. Es muy bonita. Allí ¿Cómo se podemos llama? observar. Déjenme, no me acuerdo cuál es el nombre. Se llama. Se va el nombre, pero es que iba un zoológico en el barco, pero. Y los animales. Como que los animales también. Ay, ¿cómo se llama esa película? Y bueno, en una de las escenas de la película, cualquier cosa se las mando, aparece él en el mar y se mira una ballena bien hermosa y en el mar se miran estos organismos, este plancton. Bueno, y quería mostrarles otro video, pero la reunión ya se va a acabar, solo falta 1 minuto. Y me alegro entonces de nuevo de que estén aquí. Floribel se comunica conmigo entonces para darle su premio. Y, perdón, recuerden que hoy a las 6 va a estar habilitada la pruebita de selección única. Ustedes van a encerrar la respuesta correcta. Son 5 preguntas, 1 punto cada uno y la prueba cuesta 5 puntos. Va a estar hoy a las 6. Sí, a las 6 de la tarde y van a tener toda la noche y todo el día de mañana para poderla hacer hasta las 6 de mañana. Van a tener todo un día, pues un día, 24 horas. Ok, está bien. Solo que no apunte, a ver, Kenzie, Noelia, Dayari ya estaba, y Floribel y Kenzie. Muy bien, y solo me dejan tomar una captura porque nos